Los hechos que acaban de ver colmaron la paciencia del gobierno de Bolivia y además originaron una tormenta diplomática. Bolivia los definió como un atropello a su soberanía. Lo que siguen viendo en pantalla son las imágenes del momento en que funcionarios de la Embajada de España en Bolivia trataron de ingresar a la Embajada de México en La Paz. Según las autoridades de Bolivia, el intento se llevó a cabo junto a encapuchados y de forma clandestina. Todo, dice Bolivia, formó parte de un presunto operativo para ayudar a escapar a exfuncionarios del gobierno de Evo Morales de esa sede diplomática. Ahí está el origen del choque diplomático originado y protagonizado precisamente este lunes por Bolivia, México y España. El gobierno de Yanine Áñez declaró persona non grata a diplomáticos de España y México y les ha dado 72 horas para salir del país. Es el caso de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, de la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y del cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández. La presidenta interina aseguró que la expulsión no implicaba la ruptura de relaciones diplomáticas. Mientras que México considera que se trata de una decisión netamente de carácter político. Por su parte, el gobierno de López Obrador instruyó el regreso de la embajadora María Teresa Mercado para resguardar su seguridad. El Ejecutivo asegura que la delegación diplomática en La Paz continuará operando con total normalidad, aunque funcionarios del gobierno mexicano insisten en lo que ya había asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo así, dicen, no lo hizo ni siquiera con el dictador chileno Augusto Pinochet. Continúa la embajada de nuestro país en Bolivia. Seguiremos trabajando dentro de la embajada. Habrá obviamente personas encargadas de negocios en la embajada de allá de Bolivia, y lo que se le está sugiriendo muy respetuosamente a la embajadora María Teresa es que regrese a México para su propia seguridad y su propia comodidad personal después de toda la situación del fin de semana. No, hasta ahorita queda la embajada mexicana. Simplemente hay dos cosas. Se tomó nota de la declaratoria de que ella, en lo personal, ella fue declarada persona non grata. Se tomó nota. Y por otra parte, se le está invitando a la embajadora a regresar a nuestro país para cuestiones de su propia comodidad y seguridad personal. Y desde Madrid llaman a desacelerar o a desescalar precisamente la tensión, pero actúa en reciprocidad. El gobierno español declaró persona non grata a 3 diplomáticos bolivianos de Bolivia y les dio 72 horas para abandonar el país, citando el gesto hostil por parte de las autoridades de Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia de los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspirativas. ¿Falsa conspiración? ¿Respuesta excesiva? ¿O choque inevitable? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Michael Roa lo intenta responder en el siguiente informe. 9 personas solicitaron asilo en sedes diplomáticas de México en La Paz. Entre ellas estaba Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia durante el gobierno de Evo Morales, quien está acusado por las autoridades bolivianas de sedición y terrorismo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades bolivianas les comunicaron 11 días después la decisión de girar órdenes de aprehensión en contra de 4 de esas 9 personas. El gobierno mexicano calificó de fuera de toda proporción el despliegue de las fuerzas de seguridad bolivianas en inmediaciones de sus sedes diplomáticas. El secretario de la Presidencia de Bolivia respondió que la decisión de aumentar la presencia policial se tomó porque recibieron información que algunos grupos sociales preparaban una marcha hacia la Embajada de México para exigir que se entregara a Juan Ramón Quintana, y porque además se lo había solicitado México. La presencia policial se mantuvo y el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que iba a presentar un recurso contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por intimidación a sus sedes diplomáticas. El gobierno boliviano le respondió: deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Al día siguiente, una delegación diplomática española encabezada por la embajadora María Teresa Mercado y la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, ingresó a la residencia de la embajadora de México en La Paz. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, denunció que hombres encapuchados acompañaron a los diplomáticos españoles y que, según relatos de los vecinos de la zona, estaban armados, lo que violaría la Convención de Viena. Al término de la visita, los diplomáticos españoles fueron informados de que sus autos habían sido detenidos en el acceso de la urbanización hacia la residencia de México y no les permitían ingresar. De acuerdo con la Cancillería de México, finalmente, y luego de varios intentos de comunicación entre gobiernos, las autoridades bolivianas ofrecieron enviar un vehículo a la residencia para recogerlos y aceptaron. El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que instruyó a la embajadora a regresar a México, mientras que el gobierno de España, en reciprocidad, decidió declarar a 3 miembros del personal diplomático y consular de Bolivia persona non grata. Michael Roa, CNN, Atlanta. Le doy la más cordial bienvenida a Jaime Aparicio, él es embajador de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Señor Aparicio, muy buenas noches, gusto de saludarle, ¿cómo le va? Buenas noches, José Manuel. Un gusto estar nuevamente contigo y tu programa Conclusiones. Gracias, el programa es de Fernando del Rincón, yo solamente estoy haciendo un reemplazo de lo más cordialmente posible. Señor Aparicio, embajador, antes de tomar esta medida tan radical, ¿no se debió haber hecho una investigación más exhaustiva para evitar la crisis diplomática? Le pregunto también, ¿ha sido una decisión fuerte, algo apurada, que quizás debió haberse meditado un poquito más? Mira, yo no quisiera, y no es mi intención, echar más leña al fuego, pero veamos por partes. Primero, la actitud de México. La actitud de México desde el día que llegó Evo Morales a Ciudad de México fue muy agresiva. Comenzó por permitir que Evo Morales haga ni más ni menos que un llamado a acercar las ciudades, a no dejar pasar los alimentos y a crear una situación de desestabilización que seguía a 21 días de protestas masivas, pacíficas, que fueron respondidas por grupos armados de Evo Morales y que causaron mucha zozobra en la población. Esas escenas que has pasado de la gente y los vecinos tratando de parar los autos en la Embajada de México responde a esa tensión. Esa gente ha vivido días de terror, han intentado quemar sus casas y aterrorizar a la población. México ha permitido esto desde su suelo, contraviniendo normas internacionales. Posteriormente, el canciller de México ha acusado a Bolivia de violar, sin fundamento esta acusación, de violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ha cometido el error que un canciller no debería, de confundir la Corte Penal Internacional, que está para crímenes de lesa humanidad, con la Corte Internacional de Justicia, y con esto ha tratado de amenazar a Bolivia. Y finalmente se ha dado este suceso muy extraño de la Embajada de México y la presencia y muy brevemente, José Manuel, te digo, primero, una visita de cortesía diplomática no se produce primero, a la encargada de negocios no va acompañada de un cónsul, porque el cónsul no tiene funciones diplomáticas sino consulares. La única razón que va un cónsul con una embajadora es para dar visas o pasaportes. En segundo lugar, nadie va acompañada de gente encapuchada. Imagínate que en una embajada en México se asile un terrorista o un narcotraficante y que una embajada extranjera vaya a visitar al embajador del país que está acogiendo a ese narcotraficante o a un terrorista
y vaya acompañado de 4 encapuchados armados. Yo quisiera saber qué hace la policía mexicana o qué hace el gobierno de México. Entonces, han sido cosas muy graves y yo creo que la presidenta y la canciller han decidido tomar una medida en defensa de la dignidad y del respeto que nos merecemos y se merecen los bolivianos. No ha sido otra cosa. Ahora sí, ya ha pasado esto, creo que es momento de que México y España reflexionen. Han cometido varios errores y yo creo que ha llegado el momento, acá no estamos hablando de ruptura diplomática, sino que ha llegado el momento de establecer un diálogo y volver a tratar de reconstruir las relaciones que se han dañado, pero que son relaciones tradicionales de amistad entre los pueblos de Bolivia, los de México y sobre todo España. Sí. El gobierno interino supone que, bueno, usted primero antes lo ha descrito bien, es una situación bastante extraña la que se ha vivido, por decirlo menos. El gobierno interino supone que el encuentro de los diplomáticos españoles de la embajada mexicana tenía por objeto facilitar la salida precisamente de alguien muy particular, del exministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, acusado de presunta sedición y terrorismo. El gobierno interino dice que los encapuchados a los que presuntamente se les prohibió acceder a la embajada estaban supuestamente armados. ¿Qué otras pruebas existen de este episodio que de alguna forma constaten la supuesta injerencia en los asuntos internos del país? Se lo pregunto porque al momento en que a estos autos se les prohíbe, digamos, el acceso a la embajada, uno supondría que hay más videos más precisos y que se han hallado pruebas con mayor precisión. ¿Hay algo en ese sentido? No, este tema, por supuesto, las autoridades de Bolivia han tomado esta decisión, no la han tomado ligeramente. Han esperado escuchar las versiones que hay sobre lo que ha sucedido ahí, han evaluado, la presidenta ha tenido la posibilidad de evaluar con el ministro del Interior y con la canciller lo que ha sucedido esos días y han tomado la decisión en base a todo lo que han podido averiguar. Pero además hay algunos elementos adicionales en este tema que son preocupantes y que tienen que ver con que uno de los partidos que va a entrar al poder en España ha tenido una relación muy importante con el gobierno anterior. Los líderes de Juntos Podemos, de Juntas Podemos, del partido que va a cogobernar con el Partido Socialista, han sido no solo autores de la Constitución boliviana a través de profesores de la Universidad de Valencia, sino que han estado como consultores de Chávez, de Maduro, de Ortega, en Ecuador y en Bolivia, y han tenido una presencia política e ideológica muy importante. Incluso el señor Errejón ha hecho una tesis sobre la teoría del Estado plurinacional. Entonces, hay una susceptibilidad muy grande de esta relación extraña y muy intervencionista de Podemos en Bolivia. Y hay los hechos de que nadie... Sí, bueno, y nadie va encapuchado y armado a una embajada. Puede ser un error, pero es un error sobre el que hay que disculparse, ¿no? Claro, pero hay un punto que me gustaría también establecer. Por una parte, usted dice que, claro, habría una influencia de Podemos, pero del Partido Socialista, en el caso de Venezuela, digamos, ha sido muy cuidadoso, incluso tiene asilado a Leopoldo López. Entonces, ¿por qué habrían dos tesis? ¿Por qué habrían, digamos, una política que no tiene sentido? Un intervencionismo en Bolivia y, por otra parte, en Venezuela, España está albergando precisamente a Leopoldo López. Porque en ese momento no necesitaban de Podemos. En ese momento se hablaba incluso de una alianza con Ciudadanos, si recuerdas. Es cuando ganaron la anterior elección y no podían formar gobierno y, bueno, se decidió llamar a una nueva elección. En este momento dependen de los votos de Podemos y los independentistas para formar gobierno. O sea que es un momento radicalmente distinto y a este hecho se añade, por supuesto, la participación de México, que es un aliado estratégico de Podemos y del Partido Socialista. Había una confluencia de razones muy distintas a la que había cuando se trató el caso de Venezuela.
Incluso Borrell, que ahora está en la Unión Europea, está cambiando sus criterios respecto a Venezuela. Y vamos a ver que van a empezar a cambiar toda la relación que ha habido entre España y Venezuela en los próximos meses. Bueno, veremos si eso acontece. Una aclaración, Íñigo Errejón ya no pertenece a Podemos, está con Más Madrid. Y también, por otra parte, bueno, Josep Borrell, entiendo que no ha tenido una actitud del todo hostil con el nuevo gobierno de Bolivia, el gobierno interino.